justamente ahorita que ya entramos en tema, banda, ese es el punto que quería tocar. Muchísimas gracias por su like a los que ya dejaron like en esto. Si no han dejado su like, se los agradecería muchísimo. Es totalmente gratis, solamente le das manita arriba, hermano, y ya tienes un like para mí, y te lo agradecería, y te la acomodaría esa muñeca que se ve que la traes falseada, güey. Pero bueno, el tema del que les quería comentar, mi gente, es si les gustaba más el formato anterior o el formato nuevo. O sea, ya poniéndolos a los dos en la balanza, ¿creen que fue un cambio positivo este formato nuevo o lo preferían el anterior? Creo que como todo hay pros y contras, ¿no? O sea, cosas buenas y cosas malas. Entonces eso es lo que me gustaría revisar. De entrada, el anterior creo que era más simple de entender, ¿no? O sea, si tú se lo explicabas a alguien que por primera vez veía batallas de FMS, creo que era más simple decirle, bueno, güey, es una liga de freestyle donde se dan todos contra todos y el que gane más puntos es el campeón. Fin. Los que hagan menos puntos tienen que... El que haga menos puntos desciende y los otros dos que hagan menos puntos se juegan un playoff que es una batalla más y el que gane pues, se queda. Creo que era muy fácil de explicar, güey. ¿Cuál era la desventaja? El poco dinamismo que podía tener, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en una liga como la FMS México en su primera temporada, pues prácticamente ya veías Asesino campeón desde no sé cuántas jornadas antes. Lo mismo pasó con Chuti en algún momento y así ha pasado, ¿no? En otros que ya llegábamos a la última jornada ya teniendo un campeón. Entonces mucho chiste no había en esa situación, ¿no? Cosa que con el nuevo formato se mantiene todo el tiempo. O sea, no importa cuántas jornadas avancen, tú no vas a saber quién es el campeón hasta la última batalla. No importa que también lo haya hecho uno, no importa que también lo haya hecho el otro. Tú puedes quedar campeón si estás entre los primeros, ¿qué? 3 lugares de tu grupo, ¿no? Algo así. Entonces, el hecho de que tú hayas sido primero de tu grupo todo el tiempo no te asegura que vas a ser campeón. Entonces, creo que ahí se compensa un poco el mantener la expectativa de quién va a ser campeón, si uno o el otro. Lo malo es que es más difícil de explicar porque ahora tienes que explicarle a aquel que va a ver FMS por primera vez, mira, hay 2 grupos. De este grupo, el primero es el líder de grupo y pasa directamente a las semifinales. El 2 y el 3 se tienen que dar una batalla. Para descender, el 5 y el no sé qué, es más difícil de explicar. Se vuelve más revuelto. Entonces, entre más revuelto le hagas las cosas a alguien, menos ganas le van a dar de verlo. ¿Sí me explico? O sea, entre más le compliques la misión a la gente, más flojera les va a dar. Y entre más simple se lo hagas, más fácil va a ser que digan, va, déjale, doy una oportunidad. Entonces era tan complejo que siento que hasta muchos participantes llegaron a las últimas instancias. Bueno, no siento. Algunos participantes llegaron a las últimas instancias todavía con dudas de cómo se iba a jugar esto. Y te lo digo porque no sé, porque todavía sé muchas cosas. Entonces, eso creo que podría ser de lo más rescatable. El hecho de que hasta el último momento sabrías los descendidos, los ganadores, quién se queda, quién va a la Inter. Ahí se mantenían las expectativas. Hasta ahí creo que ese punto es como que lo más espectacular de este nuevo formato. Pero sí lo complica un poco. Ahora, ¿les gustó la idea de que estuvieran divididos en 2? Difícil, hermano, difícil. Porque obviamente hay batallas que a lo mejor querías que se dieran y probablemente no se iban a dar. Por ejemplo, el Estigma contra Kaiser por poco no se da. Y era una batalla que muy seguramente mucha gente quería ver, ¿sabes? Entonces, si no se hubiera dado, probablemente te quedarías con esa espinita de que no. Y por el otro, por ejemplo, en el grupo de Lobo en FMS México, la mayoría eran enfrentamientos que ya se habían dado. Enfrentamiento con RC, un enfrentamiento con Dante, bla, bla, bla. Creo que ahí descompensa un poco el asunto de los grupos. Porque obviamente va a haber batallas que a lo mejor no vas a ver. O sea, va a quedar ahí con la expectativa de si se logra o no. Si avanzan, si se cruzan, si es que quedan separados en diferentes grupos. A diferencia del otro, que sí o sí vas a ver esta batalla en algún momento, ¿no? O sea, todos se van a enfrentar. Así que alguna vez, en algún momento de este año, con este se va a enfrentar sí o sí. Así que la vas a ver, pase lo que pase. Creo que eso está chido. En cuestión a lo mejor de meritocracia, la 1 es mejor que la 2. Porque pues obviamente la 1 la gana el que fue mejor durante todo el año o el que fue más constante. Y la 2 puede pasar cualquier cosa. Que al igual creo que eso a la gente le mueve un poquito más. El hecho de que pueda pasar cualquier cosa. Aunque también he de decir que no cualquier cosa ha pasado. Por ejemplo, en FMS España, Gazir y Chuti eran los favoritos a ganar el título. Y al final pues así se cumplió. Así como fueron los finalistas de la temporada pasada. O sea, al final su batalla decidió quién era el campeón. Otra vez sucedió lo mismo. Entonces tampoco
es que se haya vuelto súper impredecible la liga, ¿no? O sea, wow. No, sí, cierto, güey. ¿Cuánto cambio hubo? No sabemos qué. O sea, al final terminó siendo muy similar. Y por ejemplo, en el caso de México puede ser un ejemplo un poquito más neutro. El campeonato, ya una vez que vimos las últimas batallas, pues sí lo veíamos peleado entre Lobo y Chang, ¿no? Que eran a lo mejor los dos mejores que quedaron en esta temporada. Y todos íbamos con Lobo y Lobo lo terminó consiguiendo, ¿no? Bueno, no todos íbamos con Lobo, sino que todos creíamos que Lobo era el máximo favorito y lo terminó consiguiendo. O la gran mayoría. Entonces tampoco es como que haya mucha sorpresa, sino que lo único que se mantiene es la expectativa, ¿no? O sea, el ver si se pudiese dar el milagro de que ellos no quedasen campeones. Está bien que se dividan en grupos, pero que se enfrenten todos entre todos. Así pasan los 3 primeros de cada grupo, pero todos se enfrentarían como en una liga tradicional. Ya, ok. Entendí tu punto. Igualmente funciona el formato de la liguilla, que pasan los mejores 8 de la tabla. O sea, ¿tú dirías que un torneo más una liguilla? O sea, de que se enfrentan entre todos y luego después hago una liguilla. Desde cuartos y así. Pero ¿cuál es la ventaja para el que queden primero? Y si hace una FMS donde los revuelvan a todos y saquen al azar las ligas y ya una liga con todos los países. O sea, una sola liga que tenga participantes de todos lados. O sea, me dificulta, me subo a la torre, toco la campana. Este nuevo formato, me parece que la idea es buena. O sea, creo que la idea central era como, hacemos más cortas las batallas. Tratamos de hacer un poquito más corto el torneo y así todos felices y contentos, ¿no? Ya no dura tanto, terminamos antes, no sé. Y mantenemos la expectativa hasta el final. Pero creo que no le salió del todo como esperaban, ni tampoco la estructura del formato está como tan fácil de entender, como para ser atractivo para el público cuando se lo cuentas. Porque cuando se lo cuentas al público te tiene que quedar súper claro de qué estamos hablando. Y la mayoría fue como de, ¿what? A ver, explícame, a ver, otra vez. O sea, ¿cuántas veces tuvieron que publicar, güey? De que, este pedo es así. Un chingo. Entonces, me parece que le falta estructura a este nuevo formato. Hacerla un poquito menos complicada. No te voy a decir cómo porque no lo he pensado tampoco. Pero sí me parece que al menos en cuanto a practicidad, el formato viejo era mejor. Porque a la gente, pues obviamente le convenía, le beneficiaba más en el asunto de que era más fácil de entender. Ahora, las batallas eran mucho más largas. Quizás si las dejabas así de cortas como la tienes, o sea, así de cortas como la del formato nuevo, quizá podía ayudar. Ahora, alguien tocó un punto muy importante hace ratito, el que decía que el agregar 12 participantes también aumentó el número de batallas y por tanto lo largo del evento. Más todo esto de la previa, etcétera, que le agregaron, que lo hizo todavía más largo. Y que siento que la neta esa previa era medio innecesaria. O sea, no le veía un beneficio tan marcado como para que dijeras a huevo. Por ejemplo, los casters en Red Bull aprovechamos las pausas del torneo para poder hacer nuestros comentarios. O sea, yo siempre he visto, y porque esto es desde una vista empresarial, o sea, todo lo que agrega, y esto lo ven en industrial, pero no me acuerdo cómo se llama la materia o el tema o los conceptos, el nombre del concepto, pues. Pero todo lo que le agrega valor directo al producto, el valor agregado, todo eso es lo que se tiene que priorizar. Las pausas o las cosas que no podamos agregarle directamente al producto porque son necesarias, ahí están, las tenemos que utilizar. Por ejemplo, las pausas, los descansos, todo eso tiene que existir, aunque no sea valor agregado, o sea, no son las batallas en sí. Bueno, hay que cubrirlo con algo. ¿Sí me explico? No le va a agregar a las batallas directamente al centro del espectáculo, pero sí tiene que ser algo que cubra y que modere en lo que volvemos con el producto principal. Entonces, por eso me parece que Red Bull lo hace muy bien, porque Red Bull únicamente interviene en las pausas o esos momentos en los que no hay batalla, pero únicamente ese momento, ese espacio en el que no hay batalla. ¿Sí me explico? Entonces me parece que lo hacen muy bien. En la única que hacen una cobertura tan amplia es en la internacional, porque creo que lo amerita y lo hacen de buena manera.
te empiezan a dar construcción de los participantes, te empiezan a dar entrevistas previas con los participantes, con los jueces, con el equipo, con otra gente que está ahí alrededor, que lo está viviendo también. Te dan datos importantes porque a lo mejor tú no conoces a todos los participantes, no te viste todas las nacionales. Entonces son muy puntuales esas cosas. Me parece que ahí son muy inteligentes en que solamente estamos usando el espacio necesario para poder cubrir todo lo que no sea batallas durante nuestro tiempo. A diferencia de cómo lo hacen en FMS, que en FMS te ponen como 2 horas de previa o 1 hora de previa, que realmente no veo que tengan una estructura de ver para qué hacemos la previa. O sea, con qué intención hacemos la previa y cómo la hacemos. ¿Sí me explico? Porque hay mucha diferencia entre una previa de por ejemplo, como las hace Red Bull, que son las que la hace normalmente en la internacional, que es entrevistando en backstage a los participantes, o en el bus entrevistando a los participantes, o entrevistando a ciertas personalidades que están ahí alrededor preguntándoles cuál es su opinión, cómo lo ven, cómo se siente el ambiente, o dando datos interesantes así en el stage del escenario, a que tengamos tú y yo una videollamada comentando las batallas, güey. Pues, es muy diferente. Entonces creo que esos recursos se tienen que aprovechar mejor también. Algo que fregó también FMS fue lo de la network. Pues que a cierta gente ya tampoco le interesó formar parte, y yo también lo veo igual. O sea, yo como participante todavía que trabajo y tenemos un acuerdo y todo, imagínate también de que no, y también te voy a cobrar a ti por usar tus propias batallas o la liga en la que participas en un video. Nah. Sí estuvo difícil. Esos son los puntos. No sé, gente, si tengan otro punto a favor, en contra. ¿Qué formato les gustó más, raza? ¿El nuevo? ¿El viejo? ¿Por cuál votarían ustedes? Deben cambiar esas normativas de la network. Los reaccionadores ayudaban mucho al circuito. Pues no sé, ya es cuestión de ellos de decidir qué tanto te influye para bien, qué tanto te influye para mal. Pero bueno, yo ahí les dejo mis puntos. Ya me dirán también en los comentarios cuando resuba este video a YouTube si a ustedes les gustaba más el anterior, si les gustó más el nuevo, qué ajustes harían ustedes para poderlo ajustar a lo mejor a las debilidades de cada uno. También es cierto que el cambio se dio muy rápido. No dieron tiempo ni para digerirlo, ni para entenderlo, ni nada. Entonces siento que se aventuraron muy rápido a hacer el cambio sin tomar en cuenta todo lo que podía suceder, todo el posible caos que se podía provocar. Y no te hablo de fuera, sino interno mismo. Me refiero al equipo, o a la organización, o a todo. Tanto así que hasta unas fechas se pospusieron y todo el rollo. Tanto es así que hay ligas que todavía no terminan y otras que sí. Pero al final de cuentas, o sea, entre menos dure algo, mejor. Hoy estamos en la era tecnológica donde el contenido rápido es lo que más se reproduce en las redes sociales. Seguimos viendo clips con muchas reproducciones en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera. Pero es verdad que si quieres trasladarlo también a tu público, quieres trasladar ese público al centro de tu atención, que son las transmisiones, los videos, etcétera, pues también los tienes que atrapar en un momento en que les entiendan. Porque entenderle a un clip de 1 minuto de una rima de que, mira, le tiraron esto a y respondió esto, pues está fácil. ¿Por qué? Porque el contexto está ahí. Pero cuando ya entras y te dicen, no, es que este güey tiene que hacer esto y esto, y este güey está en tal grupo, y mira, se avanza el primero del segundo, pues creo que ya empieza a ser difícil. Empieza a ser complicado para alguien que es nuevo en este pedo, pues sí. Y si realmente quieren volver al peak de gente que veía las batallas y arrastrar más gente, pues obviamente a toda esa gente que deseas arrastrar para que vean las batallas, pues tienes que convencerlas, y convencerlas complicándole las cosas, pues no es la mejor manera, ¿no? Eso es lo que creo yo. A niveles generales, luego ya si quieren podemos profundizar en cada área de que no, yo quitaría este round, este otro, etcétera. Pero a niveles generales así lo veo yo. La gente que vea esto en YouTube, le agradezco. No se olviden de dejar su like. También los del stream, no se olviden de dejar su like. No se hagan güeyes. Sus comentarios, su suscripción, lo que sea, por favor. Los amo y los quiero ver triunfar, gente que vea esto resubido. Besito en el Anastasio.